para hablar un poco más de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia y lo que se esperaría en una segunda vuelta electoral. Se encuentra con nosotros Francisco Abundis, él es director general de Parametría. Muy buenos días, sorprendentes los resultados, Francisco. Pues otra vez hay que ir por la defensa del gremio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo defenderlo? ¿Cómo defenderlo? Ya somos impresentables, ¿no? Estos que nos dedicamos a la opinión pública y el análisis electoral. Bueno, sí, sucede que la diferencia entre lo que se esperaba para esta elección y lo que resultó, a más de uno los dejó o nos dejó boquiabiertos, porque de una primera vuelta donde se pensaba que estaban prácticamente empatados Antanas Mockus con Santos, ¿no?, en un número alrededor de 35 puntos, acabó con una diferencia de 25 puntos, ¿no?, 21-46 más o menos, con una ventaja de Santos. Entonces aquí pues empezamos ya con las explicaciones probables, ¿no? Digamos, si lo vemos en el gráfico, y si decimos, bueno, pues incluso se ponía como líder a Mockus, ¿no? Es decir, prácticamente en todas las mediciones. Y hay algunas, digamos, esta del 7 de mayo que se presenta ahí, donde la diferencia es en fin, es sustancial, es de 12 puntos, ¿no? O sea, no son diferencias pequeñas. Y si ves el resultado y cómo se cruza la gráfica, prácticamente hasta el final, digamos 21 de mayo, habría alguna que ya ponía como ganador a Santos, pero prácticamente, o sea, estamos hablando de casi 10 mediciones, ¿no? Y todas en un periodo de un mes más o menos, donde Mockus aparecía como el probable ganador. O sea, 10 días antes de la elección, la diferencia entre un candidato y otro era de un punto porcentual, y podríamos decir que arriba iba Mockus. Así es, ¿no? La elección fue el 30 de mayo. El 30 de mayo, el domingo pasado, resulta que Santos, el candidato oficial, saca casi el 47% y Mockus casi el 22%. Así es, entonces ¿Qué sí fue te lo que diría... pasó? ¿Por qué esa diferencia abismal entre lo que decían las encuestas y lo que en realidad se manifestó en las urnas? Y esto es interesante también para ver qué es lo que viene, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles explicaciones? Que además en el gremio de estrategas y gente de opinión pública en toda América Latina ya se desató un debate por internet de cuáles son las posibles explicaciones. Una, que es el argumento más recorrido, pero aún así en este caso tiene su límite, será, no es que había mediciones internas que ya decían eso, pero no eran públicas, ¿no? Que ese es el más común de los argumentos. Bueno, pues en este caso incluso funciona de manera parcial, porque la medición que podía dar como ganador a Santos, la más que a mí me reportaron, no tiene más de 10 puntos a Santos arriba, o sea, incluso esa medición está mal por 15 puntos, o tuvo un error 15 puntos. Segundo tema, estos son los resultados finales. Como ves, digamos, los candidatos de lo que podrían ser las otras opciones, Rentería, Pardo, Vargas, ¿no? Son candidatos que obtuvieron, digamos, casi entre, digamos, los dos, Pedro y Vargas, son 10 puntos casi, ¿no? Del electorado. 10 puntos cada uno, 20 entre los dos. Se supone que ahí estaba el voto de Mockus, ¿no? Y entonces se desvió hacia estos cuartos o quintos candidatos. Y una posible explicación, como bien hace rato platicamos, sí pudo ser el debate, ¿no? O sea, hubo el debate, parece ser el viernes anterior a las elecciones. Así es. Y además, o sea, hubo debate y hubo una veda de medición, es decir, ya no había más encuestas y tú tienes un evento como el debate. Entonces sí te puede estar afectando, ¿no? Ahora, como bien decíamos, eso no te da para un diferencial de 25 puntos, ¿no? La otra posible explicación es participación contra abstención, ¿no? Que sí es los modelos o las encuestas con modelos de probables votantes sí te daban a un Santos, ¿no? En de 15 puntos arriba, que esa no fue una publicada, pero sí estaba circulando en los equipos internos de campaña. Esta puede ser de las más acertadas tal vez, porque en los modelos de probable votante, una cosa es que tú vayas y le preguntes a la gente y otra cosa es que le preguntes a quién va a ir a votar, ¿no? Otra posible explicación va incluso a temas de muestreo. Parece ser que por experiencias anteriores los colombianos sí tienen un muestreo mucho más urbano de ciudades, pero les ha resultado para predecir el voto general del país. Puede ser que en esta ocasión sí hubo un diferencial entre voto urbano y voto rural, porque digamos el electorado de Mockus sí es un electorado muy sofisticado, es el de los jóvenes, él es un candidato muy complejo.
Él es un candidato que, si bien fue alcalde de Bogotá, ex candidato a la presidencia, es un hombre que causa mucha incertidumbre y es muy polémico, y entonces es probable que esta combinación de voto urbano, ¿no? Que no se alcanzó a estimar el diferencial que tenía con el rural, podría estar dando esta diferencia, y al final, digo, te acabo de dar 5 explicaciones, al final la conclusión es: no es un knockout para Mockus, pero sí es un golpe muy fuerte, ¿no? Es decir, él tiene que remontar pues, prácticamente 30 puntos de aquí al 20 de junio, lo cual parece poco probable. Da la impresión de que el discurso en el que acepta estos resultados no es un discurso muy amigable, ¿no? A diferencia del de Santos, donde él da las gracias a todos y convoca nuevamente al pueblo colombiano a salir a votar en el 20 de junio. Mockus se presenta como enojado, ¿no? Dice, o sea, como porque no lo votaron, ¿no? Y entonces a mí me parece que esa es la parte que está como muy interesante de cómo van a reaccionar los electores ante estos discursos, y sí es muy probable que el elector acabó votando por el partido de la U, que es Uribe. Y eso ya llevado al tema nacional, aunque en México todavía el tema de seguridad no es un tema que en nuestro el electorado mexicano sea uno que lo lleve a votar por un partido u otro. La economía en México sigue siendo, Colombia es un caso donde ya el tema de seguridad, que es otra, digamos, lo que finalmente acaba refrendando a Santos, sí es uno que es definitivo, y entonces votaron al final porque les ofreció más certidumbre contra uno que era de mucha incertidumbre como Mockus. Francisco, un caso muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti.